Et celui-ci est l'endroit que nous avons choisi pour parler avec Santiago Gamboa, écrivain colombien, auteur entre autres du Syndrome d'Ulysse, un roman publié en France en 2007 par l'éditorial Métaillé qui racontait l'histoire d'Esteban, jeune écrivain colombien qui vient étudier la littérature à Paris et découvre la misère, la pluie, le froid et la solitude. Il rencontre d'autres émigrés de tous horizons, jeunes et désespérés. Ils trouvent leur salut dans une grande fraternité solidaire et se raccrochent à ce qui prouve leur humanité, le sexe. Es que a París viene mucha gente, digamos, un poco a cambiar de vida. Es una ciudad en donde mucha gente viene a formarse, viene en época de formación y se aleja de sus países, se aleja de sus medios familiares. Lo que pasa es que París tiene más tradición porque tiene un lugar como Pigalle, porque hay un mito literario y un mito iconográfico. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el sexo y la sexualidad es un espacio de libertad absoluto, es un espacio en el que no se necesita tener dinero, no se necesita tener documentos, no se necesita tener una visa específica. Lo único que se necesita pues, es ser una persona y tener un cuerpo, que eso lo tenemos todos. Y a mí me interesa construir personajes, sobre todo realistas. O sea, mis personajes son un poco la gente como yo, como tú, como la gente que estamos viendo pasar por esta avenida. A mí nunca me ha llamado la atención escribir novelas con grandes héroes. Yo prefiero un poco hacer la épica de la gente común, de la gente sencilla, de la gente de la calle. Y es ahí en donde encuentra uno muchas veces la verdad de ciertas cosas humanas que son profundas. Y para eso es la literatura, para entender un poco mejor a la gente, para entender mejor la vida, para entendernos un poco mejor a nosotros mismos. Y nosotros somos uno más en una calle, ¿no? París era un mito enormemente atractivo, vigente cuando yo era chico y cuando yo era joven. París como la capital de las artes, de las letras, París como la ciudad liberada, donde, digamos, habían sido derrotados todos los prejuicios, donde había una creatividad en las calles. Entonces, yo crecí soñando con París. Para mí, llegar a París era un requisito indispensable si uno quería ser escritor, si uno quería ser un artista, si uno quería ser un creador, si uno quería estar realmente en la vanguardia de la modernidad. Esa era la idea que yo tenía de París y que creo que era una idea compartida por mi generación, probablemente en América Latina y seguramente en buena parte del mundo, ¿no? El primer día que conocí a Octavio Paz, él me invitó a ir a su biblioteca y teníamos pues planeado conversar durante 1 hora, pero comenzamos a hablar de París. Y él estaba tan entusiasmado recordando lo que significó para él París que nos quedamos casi 4 horas conversando. París era algo muy cercano a su corazón de diferentes maneras. Y te digo a su corazón porque es, a pesar de que aquí escribió, a pesar de que aquí trabajó como diplomático, a pesar de que conoció a gente importante de la cual habla en los ensayos, creo yo que lo más importante es lo que significó para su corazón. Que París es tan mágico que es como cuando caminas por París hay una especie de ruleta. Nunca sabes lo que va a suceder, pero si tienes buena estrella, suceden cosas lindas. Y creo que Octavio tenía buena estrella. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. En este café de la Rue des Écoles encontré por primera vez a García Márquez. Una tarde, caminando como ahora por el Boulevard Saint-Michel, pero con 25 años menos, recuérdenlo, compramos Le Monde. Le Monde tenía una noticia pequeña de Colombia. Rojas Pinilla había cerrado El Espectador. Y García Márquez era justamente el corresponsal de ese periódico en París. De eso vivía.
No es grave, me dijo, sentados de nuevo en la mesa del café. Al lado nuestro había jugadores de ajedrez y quizás por la calle, como ahora, uno de los eternos desfiles de protesta del barrio latino. No es grave, me dijo, de nuevo. Pero sí lo era. No volvió a recibir un centavo. Se le agujerearon los zapatos y el pullover, perdió kilos, solo comía espaguetis y se quedó un año en este cuarto de hotel sin poderlo pagar. Pero, cosa curiosa, la dueña no le cobró. Una señora excepcional, Madame Lacroix. Años después, haría lo mismo con un joven escritor peruano, con Mario Vargas Llosa, que se quedó también en París sin un centavo. Sin saberlo, es ella una de las grandes mecenas del boom. Vine a París con la promesa de una beca que luego no obtuve, pero de todas maneras ya me quedé en París, donde viví 7 años, en una época en la que todavía París, aunque no era el París de la Belle Époque, seguía siendo una ciudad de una gran vitalidad cultural, de una gran vitalidad política, y una ciudad donde o vivían o pasaban muchísimos escritores hispanoamericanos. Así que realmente esos 7 años para mí fueron muy, muy importantes. Fueron además años en los que escribí mucho y en los que en cierta forma puedo decir que me hice un escritor, que era otra de las cosas con las que yo soñaba desde chico, ¿no? Aquí terminé mi primera novela, aquí terminé La ciudad y los perros, que había comenzado escribiendo en Madrid. Aquí escribí mi segunda novela, escribí La Casa Verde. Aquí escribí un relato largo que se llama Los cachorros. Aquí comencé a escribir mi tercera novela, Conversación en la Catedral, y en esos años pues me hice un escritor. Yo llegué a París cuando no había publicado siquiera, había terminado un librito de cuentos que había ganado un premio en España, Los Jefes, y que salió cuando yo ya estaba viviendo en París. Pero cuando me fui de París a Inglaterra el año 1966 era ya un escritor. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu. Une fois que je me promène ici à Paris, seul, surtout la nuit, je sais très bien que je ne suis pas le même qui, pendant la journée, mène une vie ordinaire et normale. Je ne veux pas faire du romantisme bon marché, je ne veux pas parler d'état second. Mais il est évident que ce fait de se mettre en marché dans une ville comme Paris ou Buenos Aires, la nuit, cet état ambulatoire, où à un moment donné on cesse d'appartenir au monde ordinaire, me situe par rapport à la ville et situe la ville par rapport à moi dans une relation que les surréalistes aimaient à appeler privilégiée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il se produit vraiment le passage, le pont, les osmoses, les signes, les découvertes. Tout ce qui finalement a donné une grande partie de ce que j'ai écrit comme roman ou comme nouvelle. Marcher dans Paris, et c'est pour ça que je qualifiais Paris de ville mythique, marcher dans Paris signifie avancer vers moi. Mais c'est impossible de le dire avec des paroles, des mots, ça. C'est-à-dire que dans cet état où j'avance un peu perdu dans une distraction qui me fait regarder des affiches, des enseignes de bistrot, des gens qui passent, et établir tout le temps de relations qui composent des phrases, de bribes de pensée, de sentiments, tout ça crée un système de constellation mentale et surtout de constellation sentimentale qui détermine un langage que je ne peux pas exprimer par les mots, par les paroles. Yo descubrí, siempre digo que entre las muchas cosas que debo a París, una de las más importantes es haber descubierto que existía América Latina, que América Latina era una comunidad cultural a la que yo pertenecía, y que estaba produciendo además desde hacía ya
un buen número de años una literatura rica, novedosa, variada. Y a muchos escritores latinoamericanos pues los conocía aquí en París, aquí conocía a Julio Cortázar, del que fui muy amigo, aquí conocía a Carpentier, conocía a Jorge Edwards, conocía a Roa Bastos, conocía a Miguel Ángel Asturias, aquí conocía, por primera vez vi a Borges, al que tuve que entrevistar para la radio televisión francesa. En fin, París era en esa época, lo dijo Octavio Paz en un célebre ensayo que escribió, la capital literaria de América Latina, ¿no? Porque los escritores latinoamericanos o vivían aquí o pasaban siempre por aquí, y aquí se conocían y aquí se establecían unas relaciones de amistad y de colaboración que fueron en esos años muy importantes, porque lo que escribían esos escritores latinoamericanos pues tuvieron mucha repercusión en Francia, en España y en la propia América Latina, ¿no? La Galerie Vivienne, il y a tous ces endroits de Paris que les gens parcourent pour aller à la recherche d'une boutique et qui pourtant étaient les lieux hantés de Lautréamont, dans le quartier de la Bourse. Toutes ces galeries couvertes qui font un Paris absolument magique, mystérieux, et c'est ce que j'appelle mythique. Il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.